Y nada, oye, un placer estar aquí con todos vosotros y comentar con Ricardo Velilla la iniciativa de lo que es un Search Fund y en ese sentido, pues el nuevo fondo que están creando para invertir en Search Funds, ¿no? Y un Ujú. poco, Ricardo, cuéntanos un poco quién eres y tu trayectoria, que ya desde tus épocas en el IS ya estabas trabajando en esas iniciativas de Search Fund. Ahora comentábamos previo a la sesión que, pues oye, que hace años me invitaste en una cena en tu casa, que invitaste a varios promotores del Search Fund y que eso en ese momento en España era totalmente fase súper inicial. Ujú. Pero cuéntanos que has tenido una trayectoria ya larga en el mundo financiero, en el mundo del private equity. Y nada, coméntanos un poco toda esa trayectoria. Vale, bueno, yo de manera así, bueno, en primer lugar, un placer estar aquí y participar y hablar de lo que me gusta, además contigo, Jordi, que como dices, hace tiempo que nos conocemos, ¿no? Y hace poco que vamos, bueno, y hace tiempo que compartimos, ¿no? Esta afición, ¿no? Por el mundo del emprendedor en diferentes facetas, en diferentes, ¿no? Situaciones de cada uno. Pero bueno, yo empecé mi carrera, soy de Barcelona, empecé mi carrera en auditoría, luego consultoría y decidí hacer un MBA en IES full time, teniendo cierta crisis vocacional, no sabía muy bien hacia dónde tirar, me gustaba todo, tenía ese espíritu emprendedor, pero no tenía esa gran idea o tenía mis limitaciones, ¿no? Para tirarme a la piscina y empecé y fui a IES con la idea y con la misión de también enterarme, ¿no? Eh, bueno, de buscar un nuevo camino profesional. En ese nuevo, bueno, yo creo que fue el primer mes, estamos hablando de 2013, el primer mes estando en IES hubo una conferencia para los alumni que pude asistir, siendo yo alumno, y era sobre Search Funds. Y estaba, si no recuerdo mal, estaba Sandro Mina, de Relay Investments, uno de los fondos más prestigiosos de este modelo en Estados Unidos. Estaba Marc Bartomeus, el primer emprendedor español y uno de los primeros europeos en hacer un Search Fund, que lo trajo de Estados Unidos, del MIT. Estaba Rob Johnson, un profesor del IES de mucho Sí, prestigio, ex sí, sí. emprendedor y también gran persona y uno de los grandes promotores a nivel europeo de este modelo. Y explicaron que era un search fund y yo me enamoré de la idea. Fue un amor a primera vista. Dejé todo lo que tenía, todos los otros caminos y solo me enfoqué en esto. En IES pude montar gracias al apoyo de varios profesores y del apoyo de Marc Bartomeus, ¿no? Que le pude ayudar en lo que terminó siendo la adquisición, donde pude aprender mucho de él y me dedicó, bueno, y la verdad es que me apoyó mucho, ¿no? En todo el proceso. Y montamos el Search Fund Center del IES, montamos la primera conferencia internacional, que ahora se repite cada 2 años y que es uno de los grandes eventos del modelo a nivel mundial. Ayudé a Lenka a escribir uno de los primeros International Search Fund Studies, que ahora es una de las referencias. Cuando hablamos de internacional, el mundo Search Fund es siempre fuera de Estados Unidos y Canadá. Stanford, luego lo podemos contar con más detalle, pero Stanford tiene la bandera de Estados Unidos en Canadá y lo que ellos llaman internacional es fuera de Estados Unidos. Pues ese fuera de Estados Unidos, todo ese estudio de análisis y seguimiento lo hace IES en Barcelona. Y Bien, Lenka tiene un papel clave en ese análisis, pues bueno, le pude ayudar en uno de esos estudios. Y de ahí bien, monté mi Search Fund. Fui el cuarto de España en montarlo bien. y uno de los primeros europeos. En 2015 estamos hablando. Sí, sí, estamos De hablando de ahí allí. emprendí, fueron 3 años de mucho trabajo. Tenía grandísimos inversores que se han consolidado como uno de los mejores inversores a nivel europeo o internacional. Y yo, luego podemos comentar también con algo más detalle, yo termino cerrando mi search fund, ¿no? Termino sin comprar empresa, que es uno de los outcomes que tiene este modelo, Bien, y decido tomarme un tiempo. A partir de ahí he estado haciendo M&A y advisory financiero
como director de la oficina de Norgestión en Barcelona, asistiendo a pymes de tamaño pequeño, medio, ¿no? Y bueno, donde he podido sacar alguna empresa a bolsa o participar en el proceso de sacar una empresa a bolsa, he podido asesorar en la venta de compañías, asesorar en la compra de compañías. Y bueno, la verdad es que el Search Fund siempre está en mi corazón, ¿no? Y vino a Eurica, uno de los private equities de referencia de Barcelona y con un track record impresionante, y me ofreció la posibilidad de unirme a ellos y liderar esta nueva línea de negocio, ¿no? Un nuevo fondo especializado en Search Funds a nivel internacional. Y bueno, pues decidí unirme al carro y estamos en ello, ¿eh? Y ahora estamos en este punto. Genial. Ahora nos contarás. Muy interesante la trayectoria. Oye, para no tener claro si vas a ser emprendedor, pues vaya tela, ¿no? Pues ya todo lo que has montado en torno al ecosistema Search Fund ya es un gran emprendimiento. Ahora nos contarás con más detalle esa experiencia de búsqueda de compañía y un poco, bueno, una trayectoria que luego consolidaste en la parte más financiera y que ahora te permite pues irte al lado inversor en lo que sería invertir en iniciativas de Search Fund, ¿no? Empecemos quizá por lo más básico, ¿no? Ricardo, ¿qué es un Search Fund, ¿no? ¿En qué consiste ese nuevo asset class? ¿De qué se trata esa forma también de emprender, como indicabas, ¿no? Bueno, un Search Fund básicamente es un emprendedor, es el emprendedor siempre el que toma la iniciativa, que quiere convertirse en empresario vía la adquisición de una empresa. Es decir, él no tiene una empresa, él no ha montado una empresa, pero quiere convertirse en empresario y para ello tiene que comprar una empresa. Entonces, el modelo tradicional, luego hay desviaciones del modelo tradicional, pero el modelo tradicional es un emprendedor que toma la iniciativa, busca 10, 15 inversores que le financien 2 años de su vida, donde va a tener un pequeño sueldo o un sueldo y todos los gastos asociados que se va a encontrar para conseguir encontrar una empresa con unas características determinadas, negociar y cerrar y llegar hasta la compra de la compañía. En el momento de la compra de la compañía, estos inversores le darán el dinero para comprar la compañía y luego él pasará a ser el director general y podrá llegar a tener hasta el 25% si es un solo searcher y hasta el 30% si hay un partnership, hasta el 30% de la compañía, convirtiéndose en el mayor accionista de la misma compañía, por lo tanto, convirtiéndose en empresario. Bien. Y Es ahí la sí. característica. Sí, No, disculpa. y como último, y no hay una salida preestablecida. No hay una salida Bien. preestablecida, o sea, esto es una inversión a largo plazo. Y un poco la característica de ese emprendedor, de ese equipo emprendedor, ¿cuál es, no? Se ha creado mucho la óptica, ¿no? Que son pues, estudiantes de Business School reconocidas, ¿no? Pues quizá en Europa o Sí. más en España lo ha liderado más IS, ¿no? Comentabas en Estados Unidos más Stanford, quizá. Es decir, ¿qué características debe Sí. tener ese emprendedor? Y también te preguntaría un poco qué características debe tener las compañías que ese emprendedor a través del vehículo busca, ¿no? Es decir, un poco Sí, que ambas partes, ¿no? sí, como emprendedor, por resumirlo, y luego podemos bajar un poquito más, son palabras que siempre me decía Rob Johnson y siempre me gustaron, ¿no? Es querer ser CEO pronto en tu carrera, ¿vale? Es querer ser CEO de una empresa y asumir esa responsabilidad y querer un outcome económico alto, ¿vale? Si no se juntan estas dos cosas, este camino no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque querer ser CEO pero sin tener esa ambición de un outcome económico alto, o sea, de ganar mucho dinero, pues no funcionará porque esto es un camino muy duro, ¿no? Y quizás como director general, pues encontrar el trabajo y ser un empleado como director general, pero no ser empresario, no ser accionista de la compañía. Ser accionista, pues es otro trabajo y tiene que estar eso. Si solo buscas dinero, si solo buscas el gran pelotazo, no funcionará porque los esfuerzos, tú lo sabes bien, los esfuerzos que tienes que pasar para ser director general de una pyme, pues te vas a caer por el camino, ¿no? Entonces, esas dos cosas tienen que estar.
¿Qué es lo que estamos encontrando? Sobre todo son alumnos de MBA, porque en las escuelas MBA, las principales del mundo, hablamos de Harvard, de Stanford, MIT, Chicago Booth, Kellogg, Yale, INSEAD, LBS. Me dejo muchas que son también muy buenas, pero se están en el IE se están enseñando este modelo y a partir de que el emprendedor lo conoce, ¿no? Yo por ir a esa charla para los alumni en YESE, aprendo el modelo y decido coger ese camino, ¿no? Entonces, es muy difícil que encontremos emprendedores fuera de esas escuelas porque no les ha llegado esta alternativa, no conocen esta alternativa. A partir de ahí, suele ser gente con ese espíritu emprendedor. Yo creo que siempre tienen ese espíritu emprendedor y siempre pueden contar partes de su vida que lo han tenido o que han montado cosas o que han buscado montar cosas o tienen eso, ¿no? Piensa que generalmente tienen una persona que ya tiene un MBA, tiene una experiencia previa, ¿vale? Ha pasado por el trámite de pasar un MBA, generalmente tiene una deuda asociada, ¿no? a esos estudios, o incluso algunos han salido post-MBA y han conseguido grandes trabajos, ¿no? Y están sacrificando, los mejores años de su vida laboral, un gran sueldo, ¿no? Porque la verdad es que todos vienen de posiciones muy buenas y muy altas, y bueno, y están sacrificando eso. Por lo tanto, sí tienen ese espíritu de lanzarse a tener algo propio, ¿no? Luego es gente, bueno, pues que tienen un bias to action muy grande, ¿no? Yo creo que eso todo emprendedor tiene que tenerlo. Y luego entienden, a mí me gusta llamar humildad, ¿no? Hay gente que lo llama saber escuchar, ¿no? Pero es gente que sabe que el camino que tiene delante es difícil, va a ser difícil y hay mucha incertidumbre, porque tú cuando te lanzas en este camino no sabes si comprarás y no sabes qué comprarás, ¿no? Por lo tanto, tú tienes una ilusión, quieres coger ese camino, pero no te sabes qué vas a encontrar, ¿no? Entonces es gente que sabe escuchar, que sabe tomar decisiones, que va a tomar decisiones, pero que le gusta pivotar, que le gusta pivotar las ideas, que le gusta entender diferentes puntos de vista y así ir avanzando, ¿no? Totalmente. Bueno, Eso. lo que has comentado es muy aplicable en un search fund como emprendedor, pero también en general, ¿eh? Es decir, esto de la cultura del pelotazo, pues en las empresas tienes que crear mucho valor y eso requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y bueno, y cierto azar, ¿no? O sea que hay mucho trabajo en esa dirección, ¿no? Y está bien, es un poco la tipología de empresa que busca ese emprendedor, ¿cómo funciona? Es decir, yo digo, vale, yo voy a montar un search fund, ¿no? Como, va, me voy a poner, como te pusiste tú, Ricardo, ¿no? Y dices, va, me voy a poner y voy a buscar una compañía de unas características determinadas y para hacer esa búsqueda, oye, yo necesito pues encontrar unos inversores que financien una cierta cantidad para tirar adelante esta búsqueda hasta concretar la compra de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo se estructura todo eso? Alguien que quiera lanzarse a la iniciativa de, de ser un searcher. ¿Eh? Sí, generalmente uno conoce por alguna razón esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad de emprender y lo primero que hace es ir a Internet. Tú pones Search Fund en Google, pones Entrepreneurship Through Acquisition, que es como lo llama Harvard, este modelo, ¿Vale? y tienes toda la Interesante. lectura que quieras, ¿vale? Está todo escrito, es todo público. Ahora hay un libro que ha escrito Jan Simon que es muy recomendable, ¿no? Donde está ¿Vale? todo contenido de una manera muy detallada. Si quieres invertir, si quieres emprender, cómo hablar con inversores, cómo buscar, cómo luego operar. Yo creo que es una guía muy completa. ¿Vale? Pero básicamente uno tiene acceso a todos los documentos. Lo primero sería empaparte, ¿no? De cómo hablamos, de qué comentamos, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, etcétera, ¿no? Y luego generalmente es hablar con emprendedores que lo hayan hecho en diferentes estadios y en diferentes, ¿no? Sí, y con diferentes outcomes, ¿no? Yo he participado, cualquiera que me escriba, yo estoy encantado de contarle mi experiencia bueno, y resolver las preguntas que tengan, ¿no? Es un ecosistema muy colaborativo donde a todos nos han ayudado y lo normal es que la gente esté dispuesta a ayudar y a contarte, a dedicarte media hora, 40 minutos a Experiencia. contarte su experiencia, ¿no?
Y la Muy gente bien. hoy en día suele hablar con entre 30 a 40 emprendedores. Es lo normal antes de empezar a hablar con inversores, ¿no? Una vez Bien. hecho eso, el emprendedor suele, bueno, hay un documento que se utiliza para levantar el capital que se llama el PPM, el Private Placement Memorandum, donde está todo lo que un inversor necesita para tomar la decisión de invertir o no. A partir de Bien. ahí vas a llamar inversores. A día de hoy, si tú te centras en el search fund tradicional, ¿vale? Es decir, haces ¿Eh? un copy-paste de lo que llamamos tradicional, hay un ecosistema de inversores hecho en el que hay de sobra, ¿no? O sea, de hecho, siempre decimos que nuestro recurso escaso es el emprendedor. Ahora mismo hay muchas alternativas. Si bien es cierto que los inversores podemos estar en diferentes momentos de nuestra vida, pues oye, hay a veces que yo tengo una geografía que estoy sobreinvertido y que necesito ponderarla, ¿no? Porque estoy buscando diversificación geográfica. O tienes un perfil en el que, oye, tengo tantos de ese perfil que prefiero irme a otro. Cada uno va a tener diferentes situaciones, pero la realidad es que hay mucho inversor ahí fuera buscando buenos emprendedores. Entonces es hablar con ellos, consigues los compromisos, generalmente un solo searcher está entre 300 y 400.000 euros que levanta, que eso le va a durar 2 años, y un partnership suele estar entre 500 y 600.000 euros que levanta de inversores. Eso significa que un inversor, ¿vale?, suele poner entre 30 a 60.000 euros. ¿Vale? Bien. Y cada emprendedor encuentra entre 10 y 15 inversores. Inversores. Y eso, entonces, ese volumen de capital permite hacer la búsqueda, ¿no? Permite Con la garantía. búsqueda y a mí como inversor me van a dar dos cosas, ¿vale? Bien. Me van a dar el derecho preferente a ir a la adquisición, ¿vale? ¿Ok? Y lo que llamamos el step up, que es el 1,5 veces lo invertido en la fase del search. Es decir, yo como business Vale. angel de esa fase, invierta o no invierta en la adquisición, pero siempre y cuando haya adquisición, ¿vale? A mí se me va a compensar, ¿vale?, en 1,5 veces por cada euro invertido en esa fase. Entonces, si no, el riesgo asociado al inversor sería, en esa fase, es que Claro, el buscador, bueno, el emprendedor no encuentre la compañía, ¿no? Entonces, claro. si en Y sí, caso que eso pasara, entiendo que pierde la inversión, ¿no? sí, pierde la inversión, ¿no? Al final, piensa que pues un 25%, entre un 20 y un 25% de emprendedores no compra compañía, por lo tanto, en verdad, el inversor, el valor, ¿no?, de ese euro invertido es 1,1, o sea, es casi, o sea, no está buscando rentabilidad en esta fase, simplemente está buscando una compensación por esa inversión, ¿no? Bien. Aún así, lo importante para el inversor no es el step up, ¿no? Yo siempre digo que el jugador de chica, perdedor de mus. Lo importante es el derecho a ir a la adquisición, que es lo que buscamos. Yo lo que busco Claro. no es invertir, o sea, por supuesto, es en apoyar a emprendedores, pero en invertir en compañías que funcionan, en compañías reales, de economía real, con clientes, con proveedores, con producto, con servicio, ¿vale? Ahí es donde quiero invertir mi dinero, Bien. ¿no? Entonces, Bien. yo quiero tener ese sitio asegurado cuando el emprendedor encuentre su empresa. Totalmente. Eso es lo que te da upside, ¿no? Lo que Sí. necesitas es buscar esa compañía. Y entonces, un poco, ¿qué características debe tener esa empresa? Es decir, a nivel de P&L, de balance, ¿qué Sí. foto debe tener esa compañía y cómo es de difícil encontrarla? Bueno, me has comentado que un 20%, 25%, 20-25% de las veces no se logra. ¿Cómo se dibuja esa parte en ese sentido? Siempre miramos a Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya hay centenares de adquisiciones y ya tienen la experiencia previa de qué funciona y qué no funciona, ¿vale? Muy Y bien. también ya hay mucha literatura escrita, hay mucho análisis, ¿no? Y yo creo que hay suficiente base para sacar conclusiones, ¿no? Entonces lo que vemos es que lo que funciona son empresas, digamos, del lower mid-market, ¿vale? Hablamos siempre por debajo de lo que es el radar del private equity de mid-market, que sería por debajo de los 5 millones de euros de EBITDA, ¿vale? Pero con cierto tamaño. Entonces, son empresas entre 1 y 5 millones de EBITDA, márgenes de EBITDA por encima del 10%, ¿vale? Bien. Estamos con
siempre ingresos recurrentes, o sea, estamos hablando de márgenes elevados, ingresos recurrentes, poco capital intensivas, el search fund no es amigo del CAPEX. Sí, sí, a veces vemos operaciones donde hay growth CAPEX, pero no maintenance CAPEX, ¿vale? Vemos empresas con diversificación de clientes, ¿no? En sectores atomizados, sectores con vientos de cola, en crecimiento. Es decir, nos gustan joyitas, ¿no? Empresas muy buenas, que crecen, que tienen una ventaja competitiva clara y que además, que seguramente es el punto fundamental, ¿vale? Es que hay la venta es por un motivo ajeno al negocio, que generalmente en hedge funds va a ser un problema de sucesión. Es decir, tú tienes una empresa, oye, con unos clientes recurrentes. Eso te va a decir, oye, con esa joyita, porque nadie se quiere vender eso, ¿no? Es decir, Claro. bueno, pues por lo que comentas. Sí, sí, hay a veces también que no es estrictamente jubilación, pero si un empresario nota que ha llegado a su límite en cuanto a fuerza, en cuanto a empuje, en cuanto a ganas de seguir subiendo de nivel, ¿no? En lo que es el tamaño de la empresa y decide, oye, pues antes de lo que sería una jubilación por edad, pues vender la compañía, ¿no? Pero suele ser también por un motivo ajeno, oye, la empresa funciona bien. En hedge funds no vemos distrés, no lo entendemos. No, hay otros inversores que están especializados en eso, ¿no? En turnarounds. Aquí son empresas que funcionan, ¿no? Entonces, sabemos que cuando tenemos una empresa que funciona y pones a un que no tiene por qué estar creciendo muy rápido, aquí no buscamos el unicornio, aquí no buscamos el gran crecimiento, el duplicar cada año, no, ojo, nos encanta el recurrent revenue, ¿no? Pero no pasa nada si la compañía está haciendo chup, 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 ¿vale? Pero cuando pones a vía nueva y pones un emprendedor generalmente joven, digo generalmente porque ahora estamos viendo searchers, que lo llamamos, ¿no? El emprendedor, pues con más edad y que también creemos que lo pueden hacer muy bien, pero cuando unes esas dos cosas, esa savia nueva con una compañía, con unos pilares y con unos fundamentales muy claros, pues eso consigue pues te puede dar muchas alegrías como inversor y como emprendedor, ¿no? Claro, un poco la protección de la fragilidad es de un emprendedor que es, bueno, pues en general es, como dices, ¿no? Un estudiante que ha hecho un MBA y que sale a mercado y que se pone al timón de una compañía. La protección del riesgo quizás es esa solidez que tiene la empresa en sí, ¿no? Y la opcionalidad es esa energía, ¿no? Esas ganas y ese empuje, ¿no? Quizá aquí es donde un poco esto se equilibra. Bien, un poco, bueno, he visto a nivel de algunos artículos que han salido, Ricardo, que en este sentido, oye, la rentabilidad para el inversor de un search fund no está nada mal. Nos movemos alrededor del 30% de TIR, ¿no? Asociada, con un riesgo pues relativamente más acotado, ¿no? Y con un asset class que también diversifica. Esto es interesante, ¿no? Realmente, aunque sea un poco nicho, es interesante, ¿no? Como concepto. Efectivamente es un nicho, ¿no? Donde es difícil invertir muchas cantidades de dinero, generalmente por el tamaño de las compañías y y porque siempre vas a coinvertir, es decir, nunca vas a tener una parte sustancial de la empresa, ¿no? No puedes. ¿Por qué? Porque creemos en emprendedores, por lo tanto, queremos que siempre el emprendedor sea el que tenga mayor número de acciones de la compañía y tenga un cap table diversificado y así él ser de verdad empresario, si no podría ser un empleado con acciones, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando mantienes eso no puedes colocar mucho dinero, ¿no? Pero en este nicho encontramos grandes rentabilidades. Hay diferentes razones. Una es porque apalancamos las compañías, ¿no? No mucho, no le ponemos mucho riesgo. Se suelen apalancar entre el 40 y el 60%. En esto tenemos toda la estadística que sale de Yes y de Stanford, es razonable, sobre todo cuando tienes una empresa con ingresos recurrentes que sabes que el año que viene van a estar ahí y que sabes que el año que viene va a generar la misma caja que generaba el año pasado. Es cierto, no vas a tener un crecimiento de doble dígito, pero tú sabes muy bien los cash flows que genera esa compañía, por lo tanto te sientes muy cómodo en utilizar deuda para adquirir la compañía, ¿no?
Claro, si tú apalancas el 50% y mantenemos todo igual, el mismo valor de compañía, etcétera, en 5 años, ya hemos hecho un por 2, ¿no? ¿Vale? Bueno, totalmente. ¿No? Sin contar dividendos, sin contar, ¿no? Si solo utilizamos la caja, ¿no? El 100% de la caja generada es para pagar la deuda, en 4 o 5 años habríamos hecho un por 2, ¿no? Y luego es el crecimiento de las compañías, ¿no? Nos encontramos que los emprendedores, la realidad es que hacen un gran trabajo y la idea de fondo, por explicarla de una manera gráfica, es coger un equipo de tercera división y subirlo a segunda división. Y ahí cambias de liga, ¿no? Cambias de valoración, ¿no? Cambias de opciones, de instrumentos financieros. Cambias, se te abre un abanico, ¿no? De tanto para salidas, tanto el emprendedor para continuar con nuevos inversores, para que te entre private equity, para que te entre, ¿no? Para que te pueda mirar a los ojos un competidor, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el juego es coger una compañía de entre 1 y 5 millones de EBITDA y pasar ese umbral de 5, ¿no? Y ahí es cuando encuentras estos grandísimos retornos, ¿no? La realidad es que esto no es como el venture en el que 9 necesitas una de cada 10 que te funcione. Aquí es al contrario, aquí es 8 o 9 te van bien, ¿no? De 10, ¿vale? 8 o 9 siempre vas a generar plusvalías, ¿vale? O sea, en un portfolio de 10, lo normal es que 9 te generan plusvalías. No vas a encontrar los grandísimos retornos, ¿no? Que puedes encontrar en esa de eventos que te va bien, pero sí vas a encontrar ese por 3, ese por 4, ese por 2 en la mayor parte de las empresas que inviertas. Y a nivel de TIER no es peor que el Venture Capital, ni mucho menos, ¿no? No, A no, nivel es de mucho mejor rentabilidad global, y para mí tiene mucho menos riesgo, ¿no? totalmente. Es decir, que ¿Vale? esa relación riesgo-retorno es más Ahí se positiva, ¿no? parece mucho al private equity, ¿no? Estamos por encima del retorno del private equity, que suele ser un 20% de TIR, ¿no? Y es un múltiplo de 3 veces del capital invertido. Aquí estamos un poco por encima. Tenemos algo más de riesgo del private equity por el tamaño de las compañías, ¿no? Creo que es lógico, ¿no? Cuanto más pequeña sea tu compañía, más riesgo tiene de cambios en el entorno y que tú seas capaz de adaptarte. Cuando tú tienes una compañía que está generando 25 millones de euros de caja al año, pues bueno, eso tumbarlo te va a costar más, ¿no? Como gestor. Cuanto más pequeño, pues bueno, una variación fuerte como un COVID, como una guerra, como un X, ¿no? Pues va a tener más riesgo, eso sí que es verdad, ¿no? Con un cambio regulatorio. Pero sí, vemos compañías que se está haciendo eso. Cogemos compañías buenas, ¿no? Con buen ADN, ¿vale? O sea, aquí tiene mucho mérito el fundador o aquella segunda generación, aquel que se quiere jubilar, pues ha dejado una compañía saneada, buena, con proyecto, que tiene un proyecto desde hace años y que la va a coger un nuevo emprendedor que coge todo ese legado y continúa ese legado y consigue cambiar de liga, ¿no? Pasar de tercera división a segunda división. Bien. Y este proceso de compra, entiendo más como ese perfil que acabas de comentar, ¿no? Que es un empresario que ha llevado la compañía a buen puerto y que, bueno, pues ahora quiere quizá retirarse o cambiar de aires y ese proceso, pero que de alguna forma no quiere que su legado tampoco se destruya, ¿no? Y ¿cómo? Entiendo que es una compra, un proceso bastante emocional, ¿no? Es decir, que o si no emocional, sí que debe haber una parte de cierta empatía, ¿no? Al final es, oye, pues igual es el proyecto de tu vida que vas a ceder el testigo a un nuevo Sí. emprendedor, ¿no? Sí, Y eso, ¿qué características tiene un poco toda esa transacción? sí, generalmente el vendedor que vende a un search fund pues tiene esa comprensión del legado y ve en esa persona, ¿no? Pues a lo mejor le recuerda a él 20 años atrás, ¿no? Que tiene esas ganas de coger ese relevo, ¿no? Sí existe esa parte emocional. Ojo, cualquiera que se haya dedicado al M&A sabe que una transacción de M&A siempre tiene un altísimo componente emocional, ¿no? Ya sea la venta a un competidor, ya sea la venta tal o incluso una salida a bolsa, ¿no? Todo va a tener un componente emocional, ¿no? Pero la persona que vende a un search fund generalmente valora, ¿no? Y pone en valor esa continuidad de su legado, porque es lo que está buscando. Aquí no es un fondo que busca una transacción en 4 años y luego irse
Aquí no es un competidor que tus headquarters se van, ¿no? Y busca sinergias, ¿no? Con duplicidades, etc, etc. Aquí no es, bueno, no es otras cosas. Aquí es una persona que quiere coger el rol de empresario y continuar con un legado ya existente, ¿no? Entonces, pues sí va a haber ese componente y sí se encuentra esa unión, porque además el emprendedor, sobre todo cuando es alguien joven, va a buscar la continuidad del antiguo empresario. No tiene por qué desde el accionariado, ¿vale? Pero sí desde un rol de asesor, de advisor, incluso de tenerlo como consejero independiente en la compañía, ¿no? Porque quiere capturar toda esa experiencia, no quiere perderla, ¿eh? Entonces, bueno, sí va a haber ese componente alto emocional, digamos, o se va a poner en valor. Bien. Y para el inversor, ¿cuál es un poco el periodo de inversión y desinversión? ¿Y Sí, cuál es la salida un poco clásica? sí. La venta de la compañía? ¿Cómo se dibuja esa parte? Sí, en Europa a día de hoy hay pocos exits, ¿no? Bien. Existen, ¿vale? O sea, hay el primer emprendedor español, que es Marc Bartomeus, ha cerrado todo el ciclo y ha vendido. Él vendió a un industrial extranjero que tenía gran interés de entrar en España, ¿no? Pero hay de todo. Ahora mismo hay un caso italiano, en Italia, que el emprendedor ha crecido mucho la compañía. No te diré que la ha pasado a segunda división, sino que la ha subido a primera, ¿vale? Y ha cogido y él quiere continuar como empresario, pero se ha dado cuenta, después de 4 o 5 años, que tiene unos accionistas, ¿no? Oye, pues que a lo mejor para el siguiente estadio de la compañía, pues no son no voy a decir que no son los mejores, pero bueno, que cree que un fondo de private equity le va a dar ese empujón. Y se ha ido con un private equity que le ha limpiado el cap table, ¿vale? Y continúa con un proyecto de crecimiento y de fuerza. Entonces, el emprendedor sigue, ¿vale? El legado ese continúa, pero con diferentes accionistas, ¿no? Entonces, lo que solemos encontrar son diferentes, lo llamamos siempre eventos de liquidez, ¿no? Se van a ir abriendo en la vida de un search fund, suele ocurrir entre el año 4 y el año 7, hay ventanas de liquidez de salida. A veces es total, con un acuerdo de todos los accionistas, y a veces va a ser parcial. Y de ahí están todos los casos. Hay salidas a bolsa, y hay varias, ¿no? Han habido emprendedores que con alguno de los inversores han comprado a aquellos que querían aprovechar una venta de liquidez y darle una segunda vuelta a su inversión. Lo ha habido y lo va a seguir habiendo, ¿no? O sea, sí existe ese mercado secundario también para ir dando eventos de liquidez, entendiendo que el inversor pues va a tener momentos que quiere coger caminos diferentes, ¿no? Vale. Perfecto. Y un poco, Ricardo, desde Aurica, ¿qué iniciativa estáis creando? Un poco, ¿qué tesis de inversión? Ahora entiendo que se van a crear diferentes tesis de inversión en la inversión en Search Fund. Sí. Un poco, ¿cómo estáis dibujando este vehículo que va a ser regulado? Y desde, ¿cómo lo dibujáis? ¿Cómo lo vais a construir? Comentarnos un poco esa parte. Sí, no estamos haciendo nada innovador, porque ya existen fondos parecidos en Europa y en España concretamente. España, el mercado inversor se ha desarrollado mucho más rápido, como el emprendedor, mucho más rápido que otros países europeos. Si bien es cierto que este modelo está creciendo rápido en Francia, en Italia, en Alemania, en Reino Unido, ha habido parones, concretamente en Alemania, pero bueno, en Polonia estamos viendo search funds, en Holanda hay varios emprendedores levantando capital. Bueno, estamos viendo que en Europa ya es una realidad, ¿no? Y lo que cuando tú y yo, bueno, en aquella cena en mi casa en el 2013, Okay. pues eran los early days y era algo totalmente embrionario, ¿no? Donde el primer emprendedor europeo, que era Samuel West, lo teníamos en esa cena. Ahora ya ahora digamos que ya está extendido y en pleno crecimiento en Europa, ¿vale? Entonces, nuestra tesis de inversión es subirnos a esa ola, ¿vale? Nosotros creemos, como Aurica, lo que nos gusta mucho de esta asset class son emprendedores, los emprendedores con muchísimo talento que estamos viendo. La verdad es impresionante. De hecho, a veces pienso, ¿no? De cómo yo lo pude levantar en aquella época, porque la gente que viene muy preparada y con muchas ganas.
coinvertir siempre con inversores con experiencia, ¿no? Yo tengo la ventaja, ¿no?, de coinvertir con gente que conozco desde hace tiempo y que admiro, y hablamos de fondos como Istria, como JB46, como Bonceo, como, bueno, hay diferentes como inversores como León Bartolomé, como los Caviedes, que están invirtiendo mucho en este modelo. Bueno, es convertir con ellos, ¿vale? Y eso, pues la verdad es que nos gusta mucho este modelo. Invertir en activos únicos, son empresas preciosas, la verdad, con unos proyectos muy singulares y con muchísimo potencial. El modelo tradicional del Search Fund, porque nosotros vamos a ser un fondo que se va a especializar en el modelo de Stanford y de IS, ¿vale?, que es el que llamamos tradicional, tiene unos términos ya acotados, adecuados, donde nos da el quinto pilar que vemos a este modelo, que es la alineación de intereses, ¿no?, donde está ya muy pensado. Esto viene de las escuelas de negocio y ellos han pensado está pensado para que todos los stakeholders del modelo ganen, ¿no? Dar la protección a las diferentes partes, incluido al emprendedor, y de ahí lo que buscamos es que la gente se salga poco, porque sabemos que funciona. Funciona para el emprendedor, funciona para los inversores, funciona para las compañías, funciona para los vendedores de las compañías, funciona para los empleados de las compañías y funciona para la sociedad donde está operando esa compañía, ¿no? Entonces, esto es lo que nos gusta. Entonces, nuestra tesis de inversión es invertir en Europa, ser uno de los lead investors europeos, aportando todas las best practices de Auriga, de un private equity, de un gran track record, con una gran experiencia en muchísimas industrias, aportarlas en las empresas de nuestros emprendedores. No imponerlas, ¿no?, pero sí proponerlas y ponérselas a su alcance por si las quieren coger, ¿no? Muy Y eso bien. es un poco, sí. Eso es un poco la lógica, ¿no? Y en ese sentido, Ricardo, ¿qué volumen o qué tamaño de fondo estáis dibujando? Sí, Un poco entiendo que hay ¿cómo se divide eso, no? Entiendo que hay una primera cantidad para el searchers, pues realizar la búsqueda y nosotros luego en el momento de la compra, ¿qué ticket normalmente pues un fondo como el que estáis montando tendría que poner en la operación para la adquisición? depende mucho, porque aquí depende mucho por país, ¿vale? Y no por nosotros, sino porque cada país te permite lo que te permite, ¿no? En España hay un tipo de operación, suelen ser operaciones en torno al 1.000.000 de euros de EBITDA, por lo tanto eso me va a limitar el ticket que yo pueda invertir en esas compañías. En cambio, en Francia estamos viendo compañías mucho mayores, ¿no? Pues de 4 o 5 millones de EBITDA, ¿no? Entonces, claro, cada país voy a tener que jugar, entre comillas, de una manera diferente, ¿no? Nosotros no es tanto el ticket, si bien es cierto que nos gustaría invertir lo máximo posible, siempre dentro de las reglas del search fund tradicional, es decir, que no nos convirtamos en un accionista de muchísimo peso, ¿no? Siempre balanceado con el resto. Entonces, el fondo va a ser de 30 millones. Nuestra idea, objetivo, sería invertir entre 20 y 25 compañías. Esto, haciendo la matemática, quitando el dinero invertido en el search, ¿vale? Si pues, significa que vamos a invertir en más de 30 emprendedores, ¿no? Porque hay ese 25% que no compra. Y nos gustaría invertir pues, en torno al 1.000.000 de euros por compañía invertida, ¿no? Y esto debería representar entre un 10 y un 15% de la empresa comprada, ¿no? O hasta un 20%, ¿no? Entonces, el valor de la compra de la compañía va del orden de que entre 10 y 20 millones, es un poco el precio de Sí, adquisición. sí, es lo que solemos ver, ¿no? En España, a lo mejor tienes de 5, porque son compañías más pequeñitas, y donde mi ticket pues, va a ser de 400.000 euros, ¿no? Pero nosotros vamos a priorizar siempre, más que el ticket, el emprendedor en la compañía. Si me gusta el emprendedor y no me gusta la compañía, no invertiremos. Si nos gusta, si es al revés, si me gusta, no invertiremos. Nos Sí, tiene sí. que gustar el emprendedor y nos tiene que gustar la compañía. Ahí cuando nosotros podemos invertir. Bien, bien, perfecto, entendido. Y un poco en este sentido, ¿cómo buscáis el deal flow? Es decir, me entiendo que hay una parte que os va a llegar y que hay una parte ¿Como fondo te bueno, pues refieres de sí, emprendedores como o como... como fondo, sí. ¿Cómo ese deal flow se dibuja? ¿Cómo Sí, se articula? sí, generalmente el deal flow, no voy a decir que te viene, pero más o menos es así, ¿no? Nosotros estamos en el mercado,
la gente sabe que nosotros estamos buscando invertir en este modelo y funciona un poco como el VC, ¿no? O sea, una vez estás en el top of mind de los emprendedores, pues ellos te vienen, nosotros participamos, por ejemplo, en eventos como estos, nos damos a conocer, participamos en escuelas de negocio, nos relacionamos con el resto de inversores porque, como aquí he dicho, siempre vamos a coinvertir con otros inversores, ¿no? Por lo tanto, el mismo deal flow, digamos, pues te lo puedes recomendar. La realidad es que nuestro prescriptor es el emprendedor, ¿no? Son los emprendedores los que dicen, oye, habla con Ricky Velilla, que te interesa, ¿no? Oye, habla con Aurica, que está levantando un fondo y que además te lo recomiendo, ¿no? Si los emprendedores te dejan de recomendar, se corta el deal flow, literal, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Vale? Sí, Entonces, ese track record, sí. ese track record es esencial en todo, bueno, todo el mundo que invierta, sea quien sea el vertical que sea, ¿no? Sin duda. Así es, así es. Muy bien. Oye, Ricardo, pues muchas gracias por contarnos tu experiencia, describirnos también lo que es el Search Fund, desde la parte de la visión emprendedora que tuviste, desde también el área ahora de iniciativa inversora, y mucha suerte en la creación de este vehículo que tiene muy buena pinta y que realmente, pues oye, pues ese asset class que se acabe de consolidar, aunque ya ha cogido cierta madurez en Europa y veamos pues nuevas iniciativas y una nueva forma de emprender que, oye, que también pues, que la gente tiene que conocer y que tiene todo el sentido que se ponga en práctica, ¿no? Sin duda, eso haremos. Sí, sí. No, un placer estar aquí y cuando queráis también que la gente me puede preguntar o me podéis, preguntar lo que queráis sobre el modelo. A mí me apasiona, por lo tanto siempre es fácil hablar de lo que a uno le apasiona y para lo que necesitéis. Encantados en hacerle difusión en ese sentido y bueno, dar un poco tus datos de contacto para quien quiera pues contactarte y coger más información sobre todo ese ecosistema que estáis creando. ¿Eh? Sin duda, sin duda. Muy Fantástico, bien, Jordi. Oye, pues gracias, un fuerte abrazo. Ricardo. Nos Igualmente, vemos. estamos en contacto.